esta tarde estamos entrevistando a Nacho La Rosa, que es un músico, pues podríamos decir multidisciplinar, porque se dedica a varias cositas dentro de la música y queremos conocerle un poco más, puesto que también está a la espera de lanzar su próximo EP en este año y pues bueno, queremos conocer más sobre él y sobre su proyecto. Dinos, Nacho, ¿cómo empezaste en este mundo de la música? A ver, creo que no tengo como una fecha, digamos, de inicio, porque desde pequeñito en mi casa siempre de repente había una guitarra en el salón, mi padre tocaba, de hecho fue mi padre el que me enseñó a dar como esos primeros pasos, digamos que chapurreando con la música. Pero si tuviera que elegir una fecha de inicio en la que fuera consciente de decir, vale, voy a escribir canciones, creo que fue hace relativamente pues, poco, porque fue como hace 8 años, una cosa así, en la que dije, vale, va, me voy a encerrar en mi habitación y voy a escribir una canción. Eh, Así que yo creo que ese fue como el punto de partida consciente, de alguna manera, que dije, quiero hacer canciones. ¿Y tú cómo crees que ha influido esto en ti personal y emocionalmente? Bueno, la verdad es que tengo en mente ese clic porque me cogió en un punto de mi vida así como de cambio. Yo antes vivía en Barcelona y justo me mudé a Madrid, que es donde vivo ahora. eh, y claro, fue en una etapa preadolescente, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Complicada, de no saber qué estudiar, qué hacer con tu vida. Y fue llegar aquí a Madrid y el único pasatiempo que tenía, digamos, porque claro, no tenía amistades, tenía que empezar todo de cero, mi única amiga era la guitarra que tenía ahí en la habitación. Entonces, claro, como no salía por ahí ni nada, eh, me puse a escribir todo lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento. Y de alguna manera creo que eso, si me pongo así como romántico a pensar en eso, digamos que eso me salvó en ese momento porque como no tenía nadie que contarle las cosas, se lo contaba a un cuaderno y de repente sin querer me encontré haciendo canciones. Y la verdad para mí fue descubrir la vida. Todo el que se dedica a este mundo en la música, pues tiene ciertas influencias, ¿no? Pues de música que ha escuchado o de música que le gustaría hacer. ¿Cuáles han sido las tuyas? Pues yo al venir, yo aunque vivía en Barcelona, nací en Uruguay, ¿vale? Y al haber nacido allí, la música que se escuchaba en casa, pues puedes imaginarte todo así, el folclore, pues Jorge Drexler, No te va a gustar, algo así como más rock, de repente se escuchaba Bon Jovi, eh, era como un poco mix ahí. Y luego más de adolescente sí que es verdad que estaba muy enganchado a John Mayer, eh, pero bueno, me he movido ahí por el folk, rock, bluesero y esas han sido mis influencias más directas. Más como guitarrista, empecé como más fijándome en el guitarrista y luego en gente que hacía canciones. Bueno, pues un buen background de música, ¿eh? O sea, no es fácil encontrarse a gente que tenga ese tanto estilo musical influenciando en él, en sus composiciones, en su música. Tú te defines como un guitarrista freelance, lo que Ajá. implica que, bueno, pues tienes que adaptarte pues a distintos estilos musicales. ¿Tú cómo abordas esto? ¿Te resulta fácil, difícil? ¿Cómo lo haces? Bueno, digamos que cuando te empiezas a relacionar con otros artistas dentro del sector, eh, siempre te acaban llegando proyectos muy afines a ti, porque realmente el pensamiento es voy a buscar un guitarrista que creo que me va a encajar en mi proyecto, ¿no? Entonces, siempre te acaban llegando pues los mismos proyectos, más o menos, así más pop, rock, indie rock. Eh, pero bueno, más que en distintos géneros, diría que abordo cada proyecto pensando más en el sonido que ellos precisan de mí que en el estilo. Creo que
dentro de este mundo así más pop rock, le pongo mucho valor al sonido que tú consigues con tu instrumento, con tu interpretación, más que a ser un virtuoso del instrumento y meter 3.000 notas por minuto, ¿sabes? Y eso ya me produce curiosidad. ¿No hace que pierdas un poquito tu esencia como guitarrista o como el estilo que tú quieras, que tú quieres dar a conocer? Puede ser, puede ser. Eso es como un pequeño conflicto. Luego, cuando vas a hacer tus propias movidas, digamos, ya a mí me pasa algo que es que lo que yo compongo en casa es un estilo más tranqui, por así decirlo, más de, no sé si de cantautor, porque me da un poco de cosas esa palabra, eh, pero con más ese estilo. Y luego, a la hora de coger la guitarra y decir, me voy a divertir tocando, soy más rock. Entonces es como un conflicto un poco raro, porque es como mi vena de músico freelance quiere tocar algo más movido y luego cuando me pongo a componer no soy capaz de hacer eso, no me sale. Entonces ahí que hay como un pequeño conflicto que algún día a lo mejor resuelvo. No tienes por qué tenerle miedo a la palabra cantautor. Cantautor es el que compone canciones. En cierto modo, todos los que componéis sois cantautores. Sí, 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 sí. También dentro del mundo de la música hemos visto que eres backliner, ¿no? Te defines como backliner. ¿Cómo te acercas a este rol? ¿Qué desafíos encuentras en él? ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Bueno, pues a esto sí que es verdad que llegué un poco de rebote y sin querer, porque es una posición que creo que la gente no conoce mucho, porque la gente conoce que en un show hay un técnico de sonido, hay un técnico de luces, si acaso algún fotógrafo de vídeo, pero el backliner como tal es un rol de técnico de instrumentos musicales. El backliner es el que prepara el equipo de los músicos, digamos, el que monta la batería, el que prepara el set del guitarrista para que llegue y esté todo preparado. Digamos que es el técnico que se preocupa de que los músicos estén cómodos, por así decirlo, y que lo único que tengan que hacer es llegar, colgarse la guitarra y tocar. Y llegué un poco de casualidad, porque de repente para un proyecto necesitaban un técnico de ese estilo y, y empecé pues eso, un poco de rebote, porque tampoco hay nada que te forme para ese rol. Es como alguien apañado que se le dé bien los instrumentos y que corre rápido. Y, y es raro, es un rol raro porque como siempre te has visto en el centro del escenario, de repente pasar a un lateral, te sigues dedicando a la música, sigues estando de gira, pero no es 100% el rol o tu vocación. Entonces, ahí también hay un poco de conflicto con, pues, con tu ego más de músico, digamos. Bien, esto de yo soy músico, quiero estar delante, que me vea todo el mundo, que me aplaudan, transmitir Total, mi música, ¿no? totalmente, sí, sí. Haciendo este tipo de trabajo, pues has colaborado con gente como Álvaro Luna. Eso De es. esta colaboración, ¿qué has sacado? ¿Qué te llevas? Pues sigo en ello, porque empecé con él hace 2 giras y justo este viernes volvemos a empezar la gira de este año. Em, y la verdad, un poco, también llegué un poco de casualidad, porque me contactó un buen amigo y me dijo que necesitaban a alguien para cubrir ese puesto. Y desde el primer momento, la verdad, fue increíble, porque era una gira súper divertida, con gente muy bien y me llevo, pues no sé qué decirte que me llevo, pero me llena muchísimo ir de gira con él, porque aunque no esté en el rol que yo considero que es mi vocación, no sé, ves la música desde otra perspectiva, digamos, un poco También, más de plano. claro, también aprendes un poco, digamos, a valorar el trabajo que hace la gente que está detrás del escenario, que muchas veces no lo apreciamos y que, bueno, sin ese trabajo, la gira, el concierto, no sería lo mismo, ¿no? Es decir,
el tener todo preparado, como tú dices, ¿no? Estar pendiente de que todos los músicos tengan todos sus instrumentos, todo su set bien preparado, es muy importante para ellos. Digamos que nada más que se tienen que concentrar en lo que realmente en ese momento es lo que tienen que hacer, que es tocar o cantar, ¿no? Eso es, exacto. ¿Y has hecho algún otro tipo de colaboración que ya no sea de backliner, que ya sea como guitarrista o como cantante, como con algún otro artista? Bueno, a lo largo de toda mi carrera, por así decirlo, mi corta carrera, que me quiero considerar joven, eh, he tocado con muchísimos grupos chiquititos, emergentes, y hasta hace un par de años tocaba también con un artista que se llama Paul 314. Eh, y la verdad, eso ha sido un poco lo más destacable. Pues sí, con infinidad de artistas, tanto en directo como en estudio. También he grabado mucho para gente de esa manera. Y, y la verdad, el último recuerdo como más bonito lo tengo con Paul 314 porque fue justo la época más pandémica, justo nos pilló y hacer conciertos en esa época fue bastante como de batalla, ¿no? Toda la gente sentada, formatos raros, pequeños. Ese seguramente ha sido la época que más dura, pero más he disfrutado con el instrumento. Y hablando de ti, de tu proyecto, ¿tú cómo te defines como músico? ¿Cuál es tu estilo con el que estás a gusto de verdad? Pues mira, yo nunca le había dedicado ni un segundo a pensar esto, Muy mal. totalmente. Pero, o sea, no he inventado absolutamente nada, porque al final todos componemos y hacemos la música que hemos mamado, digamos, de toda la vida, ¿no? Me consideraría que giro en torno al pop rock folk, pero hace cosa de unos meses que he estado como más persistente en el querer tocar en directo. Te encuentras en la situación de que dices, vale, ¿y hacia dónde apunto? Hacia ciclos de conciertos, me refiero a la hora de mandar el correo, ¿no? Quiero tocar en el Ortigueira, que es más alternativo, o quiero tocar en el Arenal Sound, todo poniéndome en puntos opuestos totalmente, ¿no? Y me encuentro con que en círculos más alternativos, la respuesta que recibo es que soy pop, y en el otro lado me dicen que no encajo porque soy alternativo. Entonces, no sé, estoy un poco intentando descifrar eso, pero vamos, yo me consideraría como un artista pop. Háblanos de tu proyecto. ¿Qué tienes en mente? Lo más cercano. Lo más cercano va a ser algo hecho totalmente en casa, producido por mí, todo. Venía de un EP de hace cosa de un año que grabé con un buen amigo, Alejandro Leiva, y era como algo más indie rock, como más cañero, por así decirlo. Y este año estoy como aprendiendo del maravilloso mundo de la producción en casa. eh, y hace como unos meses hice una pequeña inversión para poder hacerlo en casa y estoy un poco haciendo un EP pseudoacústico, seguramente le meta algo más electrónico, pero va a ser algo totalmente autoproducido en casa, eh, y un poco pues enseñando las canciones desde un punto de vista como más desnudo, por así decirlo. ¿Y tienes fecha más o menos de que podamos escuchar ese EP? Pues no tiene fecha de salida como tal, pero hace un par de semanas saqué el primer tema, que se llama Cudillero, que lo tengo puesto ahí en mi perfil de Instagram. El plan un poco así que tengo en la cabeza es cada 2 meses ir sacando un tema hasta que sean 4 o 5, que calculo que va a ser como sobre este año, hacia justo después de verano, que tengo previsto tocar y presentarlo en Madrid de nuevo, aunque ya haya tocado ahora en enero en Madrid, quiero volver a tocar con la banda al completo en septiembre y ahí será como la fecha oficial de salida de ese trabajo. Mm. Eh, claro, para que un proyecto funcione bien, cualquier proyecto, es básico tener, pues, en caso de artistas, una comunidad de seguidores, pues, que esté contigo, que te apoye en lo que haces. Eh, ¿Cómo te relacionas tú con los fans? ¿Cómo llevas, pues eso,
ese apoyo, esos mensajes por redes sociales, en fin, no sé, ¿cómo lo gestionas? Bueno, con eso tengo ahí un pequeño conflicto porque, de hecho, hablaba ayer con un buen amigo, un técnico, eh, que él era de partidario de no tener relación más allá de lo musical con la gente que te escucha. Y luego está todo lo opuesto, que hay gente que considera que tiene que incluso ser primordial antes crear una comunidad que incluso de hacer música. Si me tuviera que posicionar, me posicionaría más con que mi forma de relacionarme es mediante las canciones que hago, porque el rollo de hablar a una cámara, hacer una story de Instagram diciendo, hey, escucha mi nuevo tema, se me da fatal, se me da realmente mal. Y mal por mi parte, porque en los tiempos que corren es primordial hacer eso, comunicarte y crear una comunidad fuerte de esa manera. Entonces, se me da mal, pero estoy trabajando en ello, lo prometo, y, y espero que cambie eso. No te preocupes, a ver, yo también he sido música y sé que, bueno, los que tenemos esta personalidad creativa, pues sí, damos nuestro arte, pero lo que es darnos en persona nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Digamos. Justo. Pero sí que tienes razón en una cosa, que hoy en día, a ver, ni lo que te han dicho unos ni lo que te han dicho otros. Antes de lanzar tu música, crear una comunidad, no tiene sentido. ¿Para qué, no? Pero tampoco es relación únicamente con la música, ¿no? Los fans ahora pues son los que mira para cualquier cosa. Que quiero presentarme, que quiero tocar en el Mad Cool. Pues me presento sí, pero si no tengo seguidores, eso también lo miran mucho, por ejemplo, ¿no? Sí. El Mad Cool te digo, como te puedo decir, el Arenal, el Sonorama, cualquier tipo de festi, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, esas cositas se van trabajando poco a poco y bien, ¿no? Ya está. Sí, sí, es totalmente eso. Ser un músico independiente, porque claro, tú me dices que ahora te estás produciendo, ¿no? En casa. Ujú. Entiendo que te autogestionas tu proyecto artístico. Eso es. Hacer esto, pues lleva muchos desafíos, ¿no? ¿Con qué problemas te puedes encontrar? Pues lo hago así porque evidentemente no ha venido nadie a decirme, hey, quiero llevar tu proyecto y vamos a hacer algo súper chulo. Ojalá apareciera esa persona. Entiendo que no aparezca porque todavía es un proyecto muy pequeño y no puedo exigir eso a la vida, por decirlo de alguna manera. Pero te encuentras, yo con el mayor problema que me encuentro es con la visibilidad, con el, por ejemplo, con el querer tocar en directo es donde más veo ese problema, porque no es lo mismo tú como persona decir a una sala, oye, tengo un proyecto y quiero presentarlo en tu sala, pues que es que probablemente ni te contesten. Entonces, el ser autogestionado conlleva ese problema de visibilidad. Es que eres totalmente invisible para según qué cosas. Y no hablo ya de cosas grandes como el Arenal Sound que estábamos hablando antes, sino salas chiquititas de una ciudad random, perdida, a lo mejor ni te van a contestar. Entonces, tener una persona que tenga, por ejemplo, el teléfono de esa sala y llame y diga, oye, tengo un proyecto que seguro que te interesa, muy guay, y necesito una fecha para presentar el proyecto en tu sitio. Pues ese es el mayor problema que veo. Bueno, en cierta forma es verdad el que llamen a tu puerta para llevarte de la mano a que tu proyecto crezca es muy complicado. Y quizá ahora casi más que Total. antes, ¿no? Pero también es verdad que, no sé, corrígeme si me equivoco, pero igual ahora hay una cierta democracia en el sentido de que también los proyectos pequeños, al estar en las redes sociales, pueden darse visibilidad de una forma que igual antes de que existiera esto les costaba más trabajo. Sí, puede ser.
O sea, el afán de democratizar la música, por así decirlo, pues ha estado ahí muy presente en los últimos años. Y sí que es verdad que antes o pasabas el filtro de que te fichaba alguien o es que ni siquiera tenías el derecho, por llamarlo de alguna manera, a grabar música. Hoy en día puedes comprarte una tarjeta de sonido y hacer tus cosas en casa y subirlas a donde quieras y como quieras y en el momento que quieras. Eso está muy guay. Pero también aparecen nuevos conflictos, que es que como hay tan poco filtro y tan pocas barreras, la marea de canciones y millones que salen en una semana es tan brutal que es que el destacar en eso es muy, muy complicado. Ya deja de ser diferencial el hacer buenas canciones, por así decirlo. Ya se valora más aparte de tener buenas canciones, que lo veo como algo primordial, pero el factor diferencial es, por ejemplo, tener un buen TikTok o ser creativo con eso, comunicar lo que haces. ¿Qué le aconsejarías a la gente que te ve y que le gustaría dedicarse también a ser músico, pues bueno, o freelance, o ser músico colaborador de otros artistas, o crearse su propio proyecto artístico? Pues, wow, estudiar mucho. No diré dedicarse a otra cosa, porque eso tengo un amigo que lo dice cuando le preguntan eso. Pero si de verdad es tu vocación y consideras que no quieres hacer o no sabes hacer otra cosa, ostras, pues trabajar muchísimo y sobre todo empezar por la gente que te rodea, no tener el ansia o el afán de mandar, por ejemplo, un correo a una banda X y decirle, oye, ¿necesitáis músico? Es que así no funciona mandando un currículum en este sector, digamos. Entonces, le diría que empiece ayudando a su colega que hace música y luego ayudando al colega del colega que hace música y que cree su propia comunidad y que crezcan todos juntos. Sí, yo creo que, digamos, el crecimiento colaborativo Eso es es, lo que ahora mismo puede funcionar mejor, quizás, ¿no? totalmente. Y siempre, pues eso, queriéndote relacionar con iguales, creo yo. Pues hasta aquí la entrevista. Me ha encantado conocerte. Me A mí encanta cómo también. piensas, la forma que tienes de ver la música y digamos, de gestionar los proyectos. Y bueno, espero que ese lanzamiento, que ya será para cara después del verano, pero que entre tanto todo lo que vayas sacando vaya funcionando y espero que te vaya súper bien, de verdad. Joder, pues te lo agradezco un montón, ha sido un placer estar aquí contigo y nada, si es que siempre está guay conocer a gente nueva y que sea afín a ti, hablar de música, así que te lo agradezco un montón, he estado muy a gusto y igual, espero que vuestro proyecto también vaya creciendo. Muchas gracias, Nacho. Venus, un podcast de Adriana Casado.